Primero tenemos lo que casi todos conocemos, ¿no? El relato de Adán y Eva, especialmente Génesis 3, que nos habla de la caída de la humanidad. Se dice que el primer hombre y la primera mujer vivían en armonía, tanto con Dios como entre ellos. Vivían en unión, en armonía, y algo fundamental es que no conocían la muerte. Se dice que en el jardín del Edén, donde ellos habitaban, había un árbol que era el árbol de la vida. Siempre nos acordamos del árbol malo, pero había un árbol eh, del cual comían el primer hombre y la primera mujer, que era el árbol de la vida, que los mantenía en una comunión plena con Dios. Y no conocían la muerte. ¿Cómo es que entra la muerte? Por medio del pecado. Puntualmente un pecado de desobediencia que tiene que ver con que el primer hombre y la primera mujer juegan a ser Dios. Es un poquito lo que vivimos ayer, ¿no? Estas leyes querer, de querer definir cosas que le competen a la naturaleza o a Dios. Pero como les dije, no me quiero ir por esa tangente. Pero fue un pecado de desobediencia. Fue romper un mandato. Dios les dijo, no pueden comer de este árbol, que ese árbol tiene que ver con eso, ¿no? Con ser como dioses, con decidir sobre el bien y el mal. Y producto del pecado vino la muerte. Comienza a haber tanta violencia en el mundo, después de la caída de Adán y Eva. Hubo algo también muy importante que se los voy a mencionar al final, pero hubo una violencia tan grande que Dios decide enviar un diluvio, pero elige un hombre justo llamado Noé para que, junto con su familia, en el arca, salve no solo a la humanidad, sino a las especies. Pero lo que me interesa resaltar de la historia de Noé es la alianza que Dios hace con la humanidad, que está simbolizada por ese arco iris. Dios hace la promesa de que no va a volver a destruir a la humanidad. Esto lo tenemos en Génesis 9. Luego de la historia de Noé, hay una promesa, una bendición y una promesa que Dios hace a un patriarca llamado Abraham. La promesa principalmente es que va a bendecir a su descendencia, pero no solo eso, sino que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le promete una alianza con su descendencia, pero producto de esta bendición y de esta promesa, de una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y de una bendición para todas las naciones, tenemos un hijo, tenemos un niño llamado Isaac y tenemos también un nacimiento milagroso. Esto lo podemos relacionar muchísimo con lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Sara, que era estéril, concibe. Aquí ya tenemos a Dios obrando milagros en la historia de la humanidad. Luego tenemos la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Esta es la primera alianza que Dios hace con su pueblo, la alianza del Sinaí. Esto es central en la historia de la salvación, porque ya aquí hay una relación entre Dios y un pueblo. Dios eligió un pueblo y un pueblo humilde. Esto también es interesante para pensarlo, ¿no? Cómo Dios elige lo pequeño, elige lo desechado. Israel era un pueblo que estaba esclavizado y Dios lo elige para hacerlo signo entre las naciones. Y dentro de la historia del pueblo de Israel tenemos el inicio de una monarquía, si bien no estaba en el inicio del plan de Dios, que tuvieran un rey, Dios les da ese gusto y el primer gran rey que inaugura una dinastía poderosa es el rey David. Hay distintas profecías acerca del descendiente de David. Una de las más conocidas es la del segundo libro de Samuel, capítulo 7, en la cual Dios le hace la promesa a David de una descendencia eterna. Eso lo vimos en el encuentro de San José la vez pasada. Y finalmente, la historia de las monarquías, tanto la del Reino Norte como la del Reino Sur, termina abruptamente con la caída del Reino Norte en el año 722 a.C., la caída de Samaria, y la caída del Reino de Judá, cuando cae Jerusalén y cuando su población es deportada a Babilonia, ¿no? Esto es lo que conocemos como el destierro. Y me interesa muchísimo esto, para lo que vamos a comenzar a ver ahora, porque es entonces cuando hay una promesa. Esto lo tenemos en Ezequiel, pero también en el libro de Jeremías. Hay una promesa de una nueva alianza,
¿no? Vieron que la primera alianza es la de los 10 mandamientos, la del código de la alianza. Estos mandamientos que todos conocemos: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Todos estos mandamientos, tenemos en la historia de Israel distintas rupturas, distintas infidelidades, pero a través de sus profetas, Dios hace la promesa, esto lo tenemos aquí en Jeremías, Dios hace la promesa de que va a hacer una nueva alianza, y esta nueva alianza que va a pactar con Israel en los días que están por llegar, dice el Señor: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Esto también lo tenemos en Ezequiel, como les dije, donde se habla de una nueva alianza, que Dios va a cambiar esos corazones de piedra y les dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Esto es lo que dice Ezequiel. Y algo interesantísimo también, esto está en Isaías 2, que esta alianza no va a ser solo para Israel, sino que va a ser una alianza universal, una alianza para todos los pueblos. Entonces ya estamos perfilándonos hacia la plenitud de los tiempos, ¿no? En esta nueva alianza se dice que esto va a ocurrir en los tiempos del Mesías y en la plenitud de los tiempos, de la cual nos habla la carta a los Gálatas. Este es el último punto que tenemos en la línea del tiempo. Dice el apóstol Pablo, y esto saben que Pablo, de Mariología, se podría decir que esta es la única cita que tenemos clara en la cual se habla de la madre de Jesús. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice Pablo en Gálatas 4, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Esta cita es importantísima, ¿no? Nació de mujer y fue sometido a la ley. Estamos en esto que dijimos, ¿no? Dios se hace hombre y se hace tan humilde que ya desde el comienzo, desde el nacimiento, nace de mujer, de una mujer judía, y es sometido a la ley. Esto está clarísimo en el Evangelio de la infancia de Lucas. Lo vamos a ver más adelante. Pero para cerrar este raconto que tuvimos, que como les dije, tiene una finalidad, que la finalidad es ver cómo se une el principio con el final de la historia y cómo María es una pieza fundamental aquí. Vimos entonces que esta historia comienza con la caída, con la pérdida de esa armonía, con la pérdida sobre todo de ese contacto con Dios y de ese acceso a la vida eterna, que es un acceso a la vida eterna que en cierto momento con la alianza de Moisés Dios se la da a su pueblo. Dios le dice: si ustedes cumplen estos mandamientos, van a ser para mí una nación santa y yo voy a ser para ustedes su Dios. Sin embargo, estas infidelidades hacen que este acceso a la vida eterna ni siquiera sea todavía una realidad para la totalidad de Israel. Y algo fundamental que no les conté en esta historia, en la historia de María y en la historia de la salvación, es una profecía que Dios le regala al primer hombre y a la primera mujer después de esta caída. Fíjense esto, ¿no? Como muchas veces cuando uno está tan desanimado, tan impotente, como por ejemplo esto que mencionábamos, ¿no? De esto, justo, bueno, la serpiente verde, ¿no? Esto que, ¿no?, a veces ocurren cosas que nos envenenan porque gana el pecado, porque gana la muerte, pero Dios nos da la promesa de que no nos va a abandonar. ¿Y qué es lo que le dice al primer hombre y a la primera mujer? En Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esta profecía nos habla de una enemistad casi eterna entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, del tentador, del padre de la mentira, ¿no?, del que generó todo este envenenamiento. El padre de la mentira les había dicho: Dios es un Dios celoso, un Dios malo, un Dios que les quiere prohibir el acceso a la sabiduría. Por eso no quiere que ustedes accedan a ese fruto. Sin embargo, Dios dice que de la descendencia de la mujer vendrá aquel que le pise la cabeza a la serpiente. ¿Y cuándo se va a cumplir eso, o cuándo lo vemos cumplido en las Escrituras? Apocalipsis 12. Esto creo que lo vimos en el encuentro del Arcángel Miguel. Esta cita en particular dice: el dragón,
que el dragón saben que es la antigua serpiente también, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Fíjense esto, ¿no? Cómo es María en la historia de la salvación, aquella que, dando a luz al Salvador, pisará la cabeza de la serpiente. Esto, una anécdota cortita, saben que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, Guadalupe, ese nombre viene de la lengua azteca, no sé si es Guadalupe o algo por el estilo, pero sé que el significado en azteca significa aquella que pisa la cabeza de la serpiente. Inclusive, bueno, la deidad azteca pagana era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero lo central es esto: por la desobediencia de una mujer, se dice que entra el pecado en el mundo, y es gracias a la obediencia de una mujer que entra la salvación. Es por eso que María, por varios padres de la Iglesia, entre ellos Ireneo de León, es llamada la nueva Eva. Esto fue entonces una introducción para hablar de la plenitud de los tiempos. Vamos a meternos de lleno entonces en el Evangelio de la infancia de Lucas,